Bueno, jóvenes, buenas tardes. Pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Voy a hacerles algún anuncio en cuanto al siguiente examen, pero como siempre tardamos un poquito en que estemos todos los que estamos en la clase, pues vamos a empezar resolviendo el problema que teníamos pendiente de la clase pasada. Lo que voy a hacer es que esta va a ser la última clase. Pero está muy justo el tiempo porque no solo tenemos que terminar este problema, sino resolver 3 más. Entonces, de todas maneras, no creo que valga la pena que el media hora que quede pendiente, pues la hagamos el viernes. Entonces, lo que voy a hacer es que yo me voy a seguir de largo, ¿no? Es posible que a las 4 todavía no termine con todos los ejemplos, pero yo me voy a seguir de largo hasta que termine todos los ejemplos. Pues eso querría decir que quizás la clase, en lugar de terminar a las 4, termine a las 4:15, 4:20. Entiendo que algunos de ustedes pues no se pueden quedar. Pues, tienen otras cosas que hacer, tienen otros exámenes, tienen otras materias. Y les pediría que no se preocupen, ¿no? Que de todas maneras pues el video queda ahí. Y que si hay un pedacito de clase que se pierdan por no poder seguir más allá de las 4, pues revisen con calma ese pedazo de clase en el YouTube, ya para que tengan completo. Y de todas maneras, pues acuérdense que el siguiente lunes tenemos sesión de tutoría para la tarea 9. Entonces cualquier duda que pueda haber quedado, digamos, porque no pudieron quedarse hasta el final de esta clase, pues el lunes la platicamos junto con la tutoría. Entonces, bueno, sigamos. Pues este era el problema que teníamos. Decíamos que acá la cuestión es que me piden que los momentos de inercia los saque con respecto a ejes centroidales. Y entonces que este es diferente al primer problema porque en el primer problema ya me habían dado los ejes. Acá no, acá me dicen que quieren que yo saque el centroide y que luego por ese centroide pase un eje centroidal horizontal y otro vertical. Lo que habíamos discutido en la clase pasada es que este eje centroidal en Y pues ya es gratuito. ¿Por qué es gratuito? Pues porque este es un eje pasa por un eje de simetría. Entonces, si la figura tiene un eje de simetría, por ahí tiene que pasar un eje centroidal. Este es el que no es gratuito porque con respecto al eje X la figura no es simétrica. Entonces dijimos que íbamos a poner un eje temporal, por eso lo estamos pintando en rojo. Dijimos que íbamos a dividir en 3 ¿cómo se llama? La placa compleja la íbamos a subdividir en 3. Acuérdense que dijimos que era importante que el triángulo tuviera un lado horizontal y uno vertical. Que eso iba a ser posible usar las tablas que tenemos. Luego ya calculamos este centroide. Quedamos que el centroide del triángulo verde está a 1/3 de su altura con respecto a la base. Entonces que si la altura es de 42, pues 1/3 es 14. Y entonces con respecto a la base del triángulo verde, su centroide está a 14. Lo mismo le pasa al triángulo azul. Y luego teníamos el rectángulo naranja. Y como mide 28 y el centroide está a la mitad de la dimensión del rectángulo, entonces el centroide está a 14. Toda esa información ya la vaciamos a la tabla, calculamos el área de cada triángulo y ubicamos su centroide. Noten que el centroide del triángulo pues no solo son los 14 porque hay que medirlo con respecto al eje rojo. La distancia del centroide a la base del triángulo verde pues es 14, pero la que nos interesa es con respecto a este eje de referencia temporal. Y ya si le sumo a ese 14 los 28 me da 42. Al final de cuentas habíamos concluido que el centroide de toda esta placa o de esta sección compuesta está a 26 milímetros positivos, que querría decir que está a 26 milímetros arriba de este eje temporal. Y ahí nos habíamos quedado. Entonces ahora ya establecimos dónde estarían los ejes centroidales. Y ahora lo que queremos es sacar el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y. Acuérdense que para eso pues nos apoyamos con una serie de tablas, porque todo esto sale de integrales. Por cierto, ya
Este archivo estaba muy feo, tenía las figuras todas borrosas. Ya lo rehice, porque yo les hablaba que había un X' y una X, un eje X' y un eje X y uno Y', y la verdad es que en la figura, en esta figura anterior, pues la verdad es que no se veía nada. Entonces ya recopié esto, ya está subido a la nube, por si quieren borrar el archivo que tienen y bajar donde se ve mucho mejor. Pues todo lo que vamos a hacer aquí está mucho mejor, con una definición muy mejorada con respecto al archivo anterior. Bueno, pero noten que un rectángulo, su momento de inercia con respecto a sus ejes centroidales es 1/12 de BH cúbica, y que para el triángulo el momento de inercia con respecto al eje centroidal no es 1/12, es 1/36. Bueno, entonces con ese conocimiento, pues terminemos este ejercicio, porque pues tenemos aquí triángulos y tenemos rectángulos. Entonces vamos a empezar con los triángulos. Acuérdense que lo primero que tengo que hacer es ubicar dónde está el centroide del triángulo, porque el momento de inercia que inicialmente voy a calcular para el triángulo lo voy a sacar con respecto a ejes centroidales. Entonces ahí está el centroide del triángulo y ahí estoy pasando los ejes específicamente del triángulo. Entonces, ¿quién me ayuda a entender qué distancia es esta y qué distancia es esta? Porque estas distancias van a ser muy importantes para poder llenar estas tablas. Entonces, ¿cuánto valdría esta distancia? Noten que la base del triángulo verde, esta que está aquí, mide 18. Entonces, ¿cuánto sería esta distancia de aquí a acá? 6, un tercio, ¿sí? Un tercio de 18 es 6. Entonces, esta de aquí es 6. Esta ya la habíamos sacado la clase pasada, pero pues ayúdenme a sacarla otra vez. ¿Cuánto es esta? 14. ¿Por qué 14? Porque la altura total del triángulo verde es de 42. Esta es la base y con respecto a la base, un tercio de 42 es 14. A ver, pues ayúdenme a calcular el momento de inercia del triángulo. ¿Cómo se calcula el momento de inercia de un triángulo con respecto a ejes centroidales? ¿Cuál es la fórmula que hay que usar? Según nuestra tabla, ¿cómo se saca el momento de inercia de un triángulo con respecto a ejes centroidales? ¿Qué dice aquí la tabla? Se divide entre 12. 36. 36. Sí, acuérdense que el X' es eje centroidal y que si testamos la Y, quiere decir que este es un momento de inercia centroidal. Noten que estamos sacando con respecto a ejes centroidales. Entonces sería un 36 de BH al cubo. Entonces aquí le vamos a poner la 36. ¿Cuál es la base de mi triángulo y cuál es su altura? ¿Quién me dice? Estamos hablando del triángulo verde. ¿Cuánto vale su base? La base es 6. No, bueno, es 18. Es 18. ¿Y la altura? 42. Ok. Y sobre 36, porque la fórmula dice que con respecto a eje centroidal tiene que ser sobre 36. ¿Quién me dice cuánto vale ese momento de inercia del triángulo verde con respecto al eje X? Noten que sería con respecto al eje X verde, ¿no? Porque es con respecto al centroide del triángulo. 6.804. ¿Cuánto? 6.804. 6.804. Ahora, a ver, voy a empezar a llenar también simultáneamente el primer renglón, pero del momento de inercia en Y. ¿Cuál sería la diferencia si yo ahora en lugar de sacar con respecto al eje X sacara con respecto al eje Y? ¿Qué pasaría con esta fórmula? Se invierte la base y la altura. Exacto. Entonces se invierte la base y la altura. Noten que ahora el cubo va sobre el 18 y eso pues me va a dar otro valor.
Profe, está al revés, el 6804 es en el de abajo, cuando 18 es al cubo, Ah, ok. Y entonces este de arriba, 37.044. ok, 37.044. Hay, pues, alguien más que cheque los números, nada más para que estemos seguros, pero me parece lógico, ¿no? Entonces este es 37.044 y este es 6.804. Ahora, el área del triángulo yo ya la tengo, la podría calcular, pero noten que yo ya la calculé antes. Obviamente cuando saqué mis centroides, requerí sacar el área del triángulo verde y del triángulo azul, pues entonces esta área ya la tengo. Ahora, a ver, con mucho cuidado, ¿cuál es la distancia en dirección Y que separa al eje verde centroidal del eje negro X de toda la figura? ¿Cuánto sería esta distancia vertical que separa el eje verde del triángulo con el eje negro de toda la placa? 14. 14 nada más llegaríamos a la base del triángulo y noten que el eje X Entonces 16. sería 16, exacto. Por los dos. Porque noten cómo este eje lo estimamos 2 milímetros por debajo de la base del triángulo. Sí, está los 26. Ok, ahora con mucho cuidado vamos a llenar ¿qué distancia me separa al eje Y? Noten que esta distancia va en X. ¿Qué distancia horizontal me separa al eje Y verde del eje Y negro de toda la figura? 6. Este sí es 6. Ok, entonces sáquenme este valor. ¿Cuánto vale? Es 378 por 16 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 96.768. 96.768. Sí. ¿Y cuánto me daría el momento de inercia? ¿Qué teorema estaría aplicando para obtener este momento de inercia? ¿Cómo se llama ese que aplicamos? Teorema de los ejes paralelos. Exacto. Y dice que el momento de inercia es el momento de inercia con respecto al eje centroidal, que es este que está sacado con respecto al eje verde, por el área más la distancia al cuadrado. Entonces este 37.044 más 97.768. ¿Cuánto me daría ahora sí ya el momento de inercia del triángulo verde con respecto al eje negro? Ciento treinta y cuantos mil. Ay, caray. 133.812. Ok. Nada más por curiosidad, ya lo sabemos, ya lo hemos discutido, pero ¿qué unidades tiene esto? Milímetros cuartos. Milímetros. La unidad de distancia que estemos manejando a la cuarta. Como la unidad de distancia que estamos manejando son milímetros, entonces, pues esto sería milímetros cuartos. Ok. Ahora ayúdenme a sacar este número de abajo. ¿Cuánto me daría el área de 378 por la distancia que ahora es 6 al cuadrado? Me dio 13.608. 13.608. ¿Cuánto me da la suma de estos dos? Bueno, ya, perdón, aplicando el teorema del eje paralelos, de los ejes paralelos, ¿cuánto me da? $20.412. Ok. Milímetros cuartos también, ¿no? Sí.
Eso ya lo sabemos, pero pues nada más por formalidad lo vamos a poner aquí abajo. A ver, hagamos el triángulo azul. Noten que el triángulo azul tiene una base exactamente del mismo tamaño que la base del triángulo verde. El triángulo azul tiene una altura exactamente igual que la altura del triángulo verde. Entonces, sin hacer cuentas, ¿cuánto podemos concluir que es el momento de inercia centroidal del triángulo azul? 37.044. Ok. Y el área, pues 378. ¿Y el Y'? 16. También 16. Entonces, noten que todo esto, pues lo vamos a copiar tal cual aquí. Nada más una pregunta, Sí. profesor. En el eje centroidal en X del triángulo verde, ¿no sería negativo? No, porque no sé si ve que la distancia se mide para arriba. La Y sí, perdón, es que me está hablando de esta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta estrictamente sería negativa. Ups, espérame, es que es esta. Se me atoró, no me digan. Se atoró el PowerPoint. Oh, ya. Perdón, le voy a poner -6, tiene usted toda la razón. Nada más le recalcaría que al elevarlo al cuadrado como parte del eje de teorema de ejes paralelos ya no cambia ningún otro número. Sí. Ah, ok. Ok, a ver, noten que lo mismo viene siendo en dirección Y en cuanto al área y al momento de inercia. El XY, ¿cuánto vale? 6 positivo. Ahora es 6, pero es positivo, pero como igual se va a elevar al cuadrado, Es lo mismo. esto me da igual. Entonces, noten que ya terminé con mis dos triángulos. Si vieron, nada más hice un juego de cálculos para el triángulo verde, pero aprovechando que el triángulo azul tiene los mismos datos, bueno, excepto -6 y 6, pero de todas maneras no importa porque me da lo mismo. Entonces voy a copiar estas dos figuras y me las voy a traer aquí, porque ahora pues vamos a poner la contribución del rectángulo naranja. Entonces, a ver, con mucho cuidado, ¿cómo sacamos el momento de inercia? Noten que esto que estamos poniendo en esta primera columna siempre va con respecto a los ejes centroidales de la porción con la que estamos trabajando. Ahí están indicados en color naranja los ejes centroidales de la porción con que estamos trabajando. ¿Quién me diría cuánto es esta distancia? ¿No? De la cara superior de este rectángulo al eje centroidal, ¿qué distancia hay? 14. 14, exacto, porque como mide 28 el rectángulo, pues la mitad, nosotros sabemos que el centroide está a la mitad. Ok, bueno, entonces, a ver, ¿qué fórmula uso para sacar el momento de inercia del rectángulo? ¿Cuál es esa fórmula? Ya ahorita ya se la deben saber de memoria. ¿Qué sería? Sería Base por cuánto. Base por altura. Base cubo. por altura al cubo y con respecto al Entre eje 6. entre 12. 12, sí, sí, sí. Para un rectángulo es entre 12, para el triángulo es de 36. Pero bueno, ok, ¿cuál es la base del rectángulo? ¿Quién me dice? 36. Ok, ¿y cuánto es la altura del rectángulo? 28. Ok, 28. y entonces ¿cuánto es el momento de inercia con los datos que me dieron? Son 65.856. 65,000, ay, perdón. 65,856. Sí. Ahora, voy a copiar esta fórmula y la voy a pegar abajo, pero no puedo usar exactamente la misma fórmula. ¿Qué cambiaría? La base y la altura. La base y la altura. Cuando yo tomo esto con respecto al eje Y, pues se intercambian la base y la altura. Ahora la base es 28 y la altura es 36. Entonces, ¿cuánto me da mi momento de inercia?
en dirección Y. 108.864. 108.864. Sí, está bien. Ok. A ver, noten que viene el área del rectángulo. Yo ya tengo el área del rectángulo, pues porque cuando saqué centroides forzosamente tuve que tomar en cuenta el área del rectángulo, entonces pues nomás me voy para atrás y copio el área del rectángulo. A ver, con muchísimo cuidado, ¿cuál es la distancia en Y? O sea, la distancia vertical que separa al eje centroidal de toda la placa con el eje centroidal de la porción con la que estoy trabajando. ¿Quién me dice? 12. 12. A ver, siendo, Menos 12. siendo estrictos, no importa el menos, pero ya como fuimos estrictos en dirección X, seamos estrictos en dirección Y. Vamos a poner menos 12. Bueno, pues ahora ayúdenme a sacar el área por la distancia al cuadrado. $145,152. 145.152. Y ahora ayúdenme a aplicar el teorema de ejes paralelos. ¿Qué me sale aquí? $211,800. 211,008. Ok. Bueno, pues vamos a llenar esta última porción de la tabla. ¿Cuánto vale la distancia en X, o sea, la distancia horizontal, que separa el eje centroidal de la porción del eje centroidal de toda la sección compuesta? 0. 0. Si ven, el eje naranja pasa por arriba, el eje Y naranja pasa por arriba del eje Y negro. 0. Por ende, este es 0 y por ende, pues, esto sería 108.864. Bueno, pues entonces ya, ¿cuánto vale el momento de inercia en X que me están preguntando? Mientras voy a ir y voy a copiar el área. Noten que esta área ya la tenemos aquí, ¿no? El área total. Entonces nada más me fui a unas láminas para atrás, porque esta área ya la tenemos. Entonces nada más le voy a poner aquí A. Porque acuérdense que para sacar el momento, los radios de giro necesitamos el área. Pero bueno, ¿cuánto es el momento de inercia en dirección X? Digo, con respecto al eje X. 478.632. Ok. ¿Y cuánto es el momento de inercia en dirección Y? $41,832. 41.832. 832. Bueno, entonces, pues ya, nada más, digo, lo difícil era eso. Noten que sacar el momento, el radio de giro con respecto al eje X, pues es bastante directo. Nada más copio el 478.632 y lo divido por el 1.764. ¿Cuánto me da el radio de giro en dirección? Creo que me equivoqué en la inercia de Y. Sí, serían 149.000. 149.000, ¿cuánto? 668. Ok, bueno. Sí. Entonces, ¿cuánto está Dio 16.47. 6.47? 16.47. ¿Qué unidades? ¿Serían milímetros? Milímetros. Ok. Entonces ahora... Porque bueno... Vamos a sacar el radio de giro con respecto a Y. Este vale ahora 149.668. Y cuando dividen entre 1764 y le sacan raíz, ¿cuánto les da?
9.2. 9.21. 9.21 milímetros. Bueno, entonces ya resolvimos un segundo problema. Ah, caray, pero ya lo puse ahí entre... Espérenme, porque lo puse adentro de la raíz. No sé qué hice, pero... Bueno, quién sabe qué está pasando, pero es 9.21 y ahí más o menos se ven con claridad los números. Bueno, ya terminamos el problema 2 de sacar momentos de inercia. Vamos a sacar ahora, para un tercer problema, el momento de inercia otra vez con respecto a ejes centroidales horizontal y vertical, que quiere decir que tenemos que sacar dónde están los ejes centroidales. Noten que otra vez, como en el problema anterior, el eje Y lo podemos poner de gratis. ¿Por qué podemos poner de gratis el eje Y sin hacer ningún cálculo? ¿Por qué simétrico? Sí, porque con respecto al eje Y negro que pusimos, la figura es simétrica. Ahora, noten que la placa es una placa semicircular y luego le vuelo este triángulo que está aquí en la parte de abajo. Entonces, a esta placa semicircular le vuelo el triángulo de abajo. ¿En cuántas porciones sencillas ustedes discretizarían su placa? 3. En 3, importante. Muy importante porque aunque este es un triángulo, necesitan usar 2 triángulos para que los 2 triángulos tengan un lado vertical y un lado horizontal. Si ustedes usan este triángulo completo que podrían, todo se va a complicar mucho más y de hecho ni siquiera estamos explicando qué se haría en caso de usar un triángulo como este. Entonces, para evitar eso, vamos a discretizar este hueco con 2 triángulos. Entonces son un triángulo del lado izquierdo del eje Y, que es un hueco, ojo, y además que tendría un lado vertical y un lado horizontal. Y un triángulo del lado derecho del eje Y, que sería también un hueco y que también tiene un lado vertical y un lado horizontal. A ver, una cosa, en la tabla, si nosotros nos vamos a ver nuestra tabla de centroides, de momentos de inercia, acuérdense que ya la actualizamos, acá está. Y entonces nos dice, que el momento de inercia con respecto a los ejes que me están dando, noten el eje X y Y, valen 1/8 de pi por radio al cuarto. Entonces, pues qué padre, porque no sé si ven que este eje Y es un eje centroidal. Entonces, este Y trabaja para nosotros, es 1/8 de pi por el radio al cuarto. Entonces, acuérdense del 1/8 pi por radio al cuarto. Ahora, con respecto al eje X tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que siempre cruzamos el eje X por el centroide de la figura. No, si se acuerdan, cuando trabajamos con nuestros rectángulos siempre trabajábamos con ejes centroidales para cada porción. Cuando trabajábamos con nuestros triángulos siempre trabajábamos con ejes centroidales para nuestros triángulos. Entonces, no importa la figura que tengamos, nosotros vamos a trabajar con ejes centroidales, porque toda la metodología que hemos hecho siempre requiere sacar primero el momento de inercia con respecto a los ejes centroidales de la porción. ¿Cuál es el problema? Que este eje X de abajo es un eje centroidal. Noten que acá está el centroide. No es. Entonces nuestra metodología está entredicho. Bueno, pues vamos a tener que modificar. Noten que este eje centroidal vale 1/8 de pi por radio al cuarto. A ver, esto es lo que me dice la metodología. Que con respecto a este eje negro que está aquí en abajo, el momento de inercia con respecto al eje X vale 1/8 de pi por radio al cuarto. Pero lo que les estoy tratando de explicar es que nuestra metodología no va a funcionar si no tenemos el eje X pasando por el centroide de este semicírculo. Según nuestra figura de centroides, que está en esta misma figura,
el centroide de un semicírculo, si yo veo dónde está este y testada, está a 4r sobre 3pi con respecto a la base. Entonces miren aquí mi semicírculo, miren su base y noten cómo el centroide del semicírculo está a una distancia y testada. Si yo veo aquí este y testada y la cruzo con mi área semicircular, esta distancia vale 4r entre 3pi. Esa información ya está aquí, 4r entre 3pi. Entonces, a ver, yo no quiero el momento de inercia con respecto al eje negro. Yo quiero el momento de inercia con respecto al eje naranja. ¿Por qué? Porque el eje naranja es el centroide de la porción. Pero yo sé que el momento del eje negro es igual al eje centroidal más a por distancia al cuadrado. Noten que este es el teorema de ejes paralelos. Entonces, yo tengo el IX, aquí está. Yo tengo el área de este semicírculo y también tengo la distancia entre los dos ejes. Noten que la distancia entre los dos ejes es 4r sobre 3pi. Entonces voy a despejar este valor. Noten, ahí está. Al momento de inercia en X, que es con respecto al eje negro, le voy a pasar restando. El área del semicírculo es 1/2 de pi por radio al cuadrado. La distancia que separa los dos ejes es 4r entre 3pi. Y me queda esto. Si hago las cuentas, si trabajo con estas, pi sobre 8 es un número y menos 16 sobre 18 pi es otro número. Noten que ambos están multiplicando al r cuarta. Entonces yo podría factorizar el r cuarta y trabajar sobre estos dos números. Si lo hago me queda 0.1098 r cuarta. A ver, lo que les estoy diciendo es que este es el valor del momento de inercia con respecto al eje X que vamos a usar en el ejercicio. Porque en el ejercicio, pues acuérdense que siempre vemos la porción y encontramos su centroide. Y primero sacamos el momento de inercia con respecto al eje centroidal de la porción. Este es el momento de inercia con respecto al eje centroidal de la porción. Si ustedes usan este valor, está mal. Entonces, a ver, vamos a ilustrar el ejercicio, pero bueno, noten que esto es lo que este es el momento de inercia que vamos a usar con respecto al eje X. A ver, pues eso ya lo habíamos discutido, ¿no? Que vamos a usar 3 porciones. Un semicírculo grande que está pintado en naranja y luego 2 huecos. Aquí ese hueco está pintado con el primer hueco está pintado con un triángulo verde y el segundo hueco está pintado con un triángulo azul. Lo primero que tengo que hacer es encontrar el centroide de esta área compleja. Como no sé dónde está el centroide, lo primero que tengo que hacer es poner un eje de referencia inicial y como nada más es temporal, lo pintamos en rojo y le ponemos X temporal. Nada más me va a ayudar a encontrar el centroide de esta área compleja. Una vez que yo lo encuentre, pues voy a pasar el eje X por el centroide de esta placa compleja. Bueno, ahí está. Y pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho siempre, nada más que considerando, ojo, que los triángulos son huecos. A ver, entonces, ayúdenme a entender a dónde estaría el centroide de este triángulo verde con respecto a la base. ¿Por qué con respecto a la base? Pues porque ahí pusimos nuestro eje de referencia temporal. ¿Cuánto sería la distancia que yo tendría que subir para encontrar al centroide del triángulo verde? 1.5. Totalmente. ¿Por qué? Pues porque la altura total del triángulo verde es 4.5. La tercio con respecto a la base, que sería en este caso, esta sería la base, pues es 1.5. ¿Quién se acuerda de la fórmula para encontrar el centroide de un semicírculo? Ya, la acabamos de discutir y ahorita podemos regresar, pero ¿alguien se acuerda de cuánto es la fórmula? Bueno. 4R sobre 3pi. 4R sobre 3pi. Entonces, ¿quién me dice con números a dónde estaría esta distancia? Sería 4, ¿cuánto vale R? ¿Cuál sería el radio del semicírculo? 6 sobre 3 por pi. Entonces, noten que pi es un número. Entonces, ¿quién me hace ese cálculo para saber a qué altura estaría? 2.55. 2.55. A ver, pues ayúdenme
a llenar ya esta tabla para que podamos sacar dónde está el centroide. No en dirección, noten que este ya lo tenemos, ¿no? Es el centro, ¿dónde ubicamos el eje X centroidal? Entonces, ¿cuánto sería el área del triángulo 1? Que está en verde aquí. Menos 13.5. Ah, muy buena. Es un hueco, ¿no? Entonces, primero tiene que ser menos 3. Voy a poner el cálculo, sería menos 6 por 40, 6 por 4.5 sobre 2. por 4.5 sobre 2, pero efectivamente, pues eso me da menos 13.5. ¿Cómo andamos con respecto al eje de referencia rojo, que es temporal? ¿Dónde anda metido el centroide del triángulo verde? 1.5. Exacto. Entonces, ¿cuánto me da este número de acá? Noten que es área negativa con distancia positiva, producto Menos negativo. 20, Menos menos 25. Ok. A ver, ¿estarán de acuerdo que pues el triángulo el triángulo azul tiene exactamente la misma área, su centroide está exactamente a la misma altura y por ende este número también es igualito para el triángulo azul? A ver, pues ahora ayúdenme con el semicírculo. ¿Cómo saco el área del semicírculo? De un círculo completo, ¿cómo se saca el área? Sería pi por radio al cuadrado sobre Ok, entonces 2. pi, ¿y cuánto es el radio? 6 al cuadrado. Por 6 al cuadrado. Pero eso sería si fuera el círculo completo, ¿no? Entonces, Entre 2. entre 2. Ahora sí, ¿quién me dice cuánto sería el área? Y noten que esta es positiva porque esta placa se aporta. O esta. 56.54. Ok. 56.54. ¿A qué distancia con respecto al eje de referencia que elegimos inicialmente está el centroide de este semicírculo? A 2.55. A 2.55. Entonces, ¿cuánto vale esto? Bueno, perdón, hubo aquí un pequeño
tuve un problema aquí con mi computadora. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, no fue tan pequeño, pero ya, ya está la computadora funcionando otra vez. Entonces, llevábamos 56.54 y 2.55. ¿Cuánto vale el producto? Creo que tiene placa. Profe, creo que tiene apagado el audio. Sí, ya, perdón. Es que tuve un problema les decía que tuve un problema con la computadora, pero ya está aparentemente resuelto. ¿Cuánto vale este producto entonces? 144.20. 144.20. Bueno, entonces, ¿cuánto es el área total? Noten que los dos triángulos quitan, ¿eh? ¿Cuánto es el área total de nuestra sección compuesta? 29.55. 29.55. Sí. ¿Y cuánto es pues ahora la suma de A y Y? 103.7. Ok, entonces ya noten que ya tenemos forma de sacar el centroide. Porque ya pues ya tengo todo lo que necesito. La sumatoria de A y Y vale 103.7. El área total vale 29.55. Y entonces, ¿quién me dice a qué distancia con respecto al eje rojo está el centroide de la sección compuesta? 3.51. 6. 3. Ah, perdón. 3.51. Sí. Bueno, entonces ya encontramos dónde está el centroide de la placa total. Quiere decir que ahora ya el eje rojo ya no lo voy a usar, nada más ya sé que por arriba de él, a 3.51 pulgadas, está el eje centroidal de toda la figura. Entonces ya con eso, pues ya me voy a ir a sacar mis momentos de inercia, porque acuérdense que tengo que saber con respecto a qué eje. Entonces, este es 351. Profesor, ¿sí? ¿Sí está grabando la clase? Estoy grabando, ya se cayó la cuestión de aquí del... A ver, vamos a ponerle, pero la estoy grabando de otra forma. Vamos a ponerla por cualquier cosa, vamos a ponerla a grabar. Bueno, entonces, noten que este es 351, está el eje negro con respecto a la base. Acuérdense que siempre arrancamos sacando el momento de inercia con respecto al centroide de cada porción separada. Por eso es que tuvimos que sacar este eje naranja. Porque este eje naranja sí pasa por el centroide del semicírculo, mientras que este eje negro, que es el que viene en las tablas, no. Y acuérdense que el valor que tenemos que usar es .1098 R cuarto. Bueno, entonces, pero empecemos con el semicírculo. A ver, ayúdenme a ubicar cuánto es esta distancia. Es la distancia, noten, del eje centroidal verde con respecto a la cara del triángulo. ¿Cuánto? 2. Y nada más que, perdón, estoy tapando con las tablas, pero se acuerdan que la altura del triángulo es de 4,5, ¿no? Ahí está. 1.5. Entonces, este es 1,5, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a intentar hacer una cosa. Voy a llenar primero toda esta tabla y luego voy a llenar esta, porque siempre vamos llenando renglón por renglón. Vamos ahora a llenar toda la tabla, a ver qué forma de hacer las cosas les gusta más, ya ustedes deciden cuál les gusta más. Entonces, ahora en lugar de ir llenando un renglón y un renglón de ambas tablas, ahora llenemos toda la tabla en X junta y luego toda la tabla en Y junta. A ver, ¿cómo saco el momento de inercia con respecto al eje X de un triángulo? Noten que esta primera es con respecto al eje centroidal de la porción, que serían los ejes verdes. ¿Cómo se saca esta cuenta? ¿Quién me dice?
según nuestras tablas de momentos de inercia para un triángulo con respecto a su centroide, ¿cómo se calcula su momento de inercia? Base por altura al cubo sobre 36. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es la base? Considerando el eje X, ¿cuál es la base? Sería 4.5, ¿no? 4.5. No, su base es de 6, ¿no? En este sería 4.5. 6 y la altura sería 4,5. Ah, vale, vale. Acuérdense que con respecto al eje X, la base es el lado paralelo al eje X. Bueno, y entonces, ¿cuánto me daría? Pues el momento de inercia con respecto al eje centroidal. 3.375. 3.375. El área ya la tenemos, la necesitamos calcular. Ah, perdón, ¿y cómo tomo en cuenta que es un hueco? Digo que quito, que quito placa. Ah, profesor, me equivoqué. Es 15.1875. 15.1875. ¿Y cómo le digo que en lugar de aportar placa estoy quitando? Negativo, igual que el área. Ok, negativo igual que el área. A ver, con muchísimo cuidado, ¿cuál es la distancia que separa los dos ejes? El eje X de mi porción con respecto al eje X de toda la placa compuesta. ¿Cuánto valdría esta? 0.99. 0.99, ¿a poco? De aquí hasta acá son 3.51 y acá de 1.5. Entonces, ¿cuánto es la distancia que hay de esta arriba? 3. Sería 3.51. 2, ¿no? Sí, bueno, casi 2. 3.51, yo le quito 1.5, me queda 2.01. ¿Para arriba o para abajo? Negativo, ¿no? Negativo. Noten que el de referencia siempre es el negro, es el de toda la figura. Noten que el eje verde está 2.01 para abajo. Entonces, todo ha ido saliendo negativo, no sé si lo ven. Bueno, entonces, pues, ¿quién me ayuda a calcular este número? ¿Y quién me dice qué signo tendría? Es menos 13.5 de área y menos 2.01 de distancia. Menos 54.54. Pero, ¿por qué menos? Porque uno lo elevas al cuadrado y se vuelve positivo, pero el otro se mantiene igual en negativo. Ah, muy bien, sí. Menos 54.54. Noten que es menos. Este al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Este ya al cuadrado es positivo, por un menos se vuelve negativo, efectivamente. Y entonces, ¿cuánto me da esto? Menos 69.73. Menos 69.73. A ver, ya acabé con el triángulo verde. Me voy a ir con el triángulo azul. Este valor es igualito. ¿Por qué es igualito? Porque el triángulo azul tiene la misma base y tiene la misma altura. Este valor es igualito porque tiene la misma base y tiene la misma altura. ¿Esta distancia que me dicen es igualita o no? Pensando en que... sí, también. Entonces, pues todo es igual. Este también sería menos 54.54 y este sería menos 69.73. A ver, ojo con respecto a eje centroidal. ¿Cuánto vale el momento de inercia de un semicírculo? Yo puedo ir a la tabla. Uso este que dice IX 1/8 de pi por R cuarta. ¿O no uso este? ¿Quién me dice?
Sí, sí, sí. Pues, ¿qué cree que no es? ¿Por qué no es? Porque quedamos que yo quiero el momento... Ah, no, perdón, es que como está la figura, perdón, llenemos también estos dos, porque todos los datos del semicírculo están en la lámina que entre. Perdón, esto está hecho de tal manera que primero hagamos todos los triángulos y luego el semicírculo. A ver, voy a copiar esta fórmula para abajo. Llenemos la parte Y de la tabla. ¿Qué cambio tendría que haber aquí? Con respecto, pues, al renglón de arriba, que está acá. Cambiamos la base y la altura, ¿no? Ok, entonces aquí cambio el 4.5 por el 6. Acá lo que tienen que estar seguros es, pues, entender cuál es la base y cuál es la altura, ¿no? Que no las vayan a cruzar. ¿Cuánto vale esto? $27. ¿Cerrado? Sí, 27. Bueno, menos 27. El área sigue siendo menos 13.5. A ver, con mucho cuidado, ¿cuánto es la distancia X que separa el eje Y verde del eje Y negro de toda la figura? 2. Siendo formales y Menos dos, atendiendo lo que ustedes me han dicho anterior, le voy a poner menos. Sabemos que no importa si le pongo o no, pero bueno. Entonces sería menos 2 al cuadrado 4 por 13.5 menos 54. Menos 54 y menos 27, pues es menos 81, ¿no? Sí. Bueno, entonces menos 27, yo nada más voy a copiar los valores de arriba. El menos 2 no es menos, es más. Pero pues noten que no importa. Y entonces me voy a copiar estas figuras de acá. Perdón, yo ahora sí me las llevo aquí. Ah, pero ya traigo aquí toda la información de los triángulos. Bueno, ahora vamos a poner la información del semicírculo. Noten que esta distancia ya la tenemos, vale 351. Momentáneamente voy a mover esta tabla para acá, para que podamos ver los ejes centroidales naranjas, y esta distancia ya la tenemos también, ya la calculamos, si se acuerdan vale 255. Entonces ya habíamos ubicado desde hace rato dónde está el centroide del semicírculo. Incluso quizás esta figura quedaría más clara si voláramos los triángulos que ya los tomamos en la lámina anterior, ¿no? Entonces así, ahí está. Y yo quiero sacar el momento de inercia pero con respecto a los ejes negros. Pero acuérdense que siempre empiezo con los ejes centroidales de la porción. ¿Cuál es el momento de inercia de un semicírculo con respecto a su eje X centroidal? ¿Qué fórmula tenemos que usar? 1/8 de pi por radio del cuarto. No, porque esa es con respecto a un eje que no es centroidal. Ese 1/8 por pi por radio al cuarto es con respecto a un eje que no es centroidal. ¿Qué dijimos? ¿Cuánto es el momento de inercia del semicírculo con respecto a su eje centroidal? ¿Cuánto dijimos que era? ¿A dónde dice aquí cuál tenemos que usar? Sería 0.1098 de real. Este es con respecto al eje centroidal. Este es el que hay que usar. Noten claramente cómo aquí está el centroide y cómo este eje pasa por el eje centroidal. Y noten cómo mi eje X aquí está pasando por el centroide. ¿Sí? Y para semicírculos, bueno, casos de semicírculos de este tipo, siempre va a ser ese, ¿no? 0.1098. Sí, ya ese valor apúntenlo en una hoja y ya siempre va a ser .1098 R cuarta. Perfecto, Bueno, gracias. entonces acá será .1098. ¿Quién es el radio? ¿Cuánto vale el radio para mi semicírculo? 6. 6, exacto. Le voy a poner aquí a la cuarta. Y entonces, ¿quién me dice cuánto es el momento de inercia en X con respecto al eje centroidal del semicírculo?
142.30. Ok. Y el área ya la tenemos porque cuando sacamos el centroide, sacamos que el área vale 56.54. Entonces ese ya lo sabíamos. ¿Y cuánto es la distancia que separa al eje centroidal de toda la figura con respecto al eje centroidal de mi semicírculo? ¿Cómo lo obtendría? 3.51 menos 2.55. Exactamente. Es toda esta que hay aquí, desde la base del semicírculo hasta... Las dos están medidas respecto a la base del semicírculo, ¿lo ven? Entonces, la diferencia de estas dos me da la distancia que hay entre estos dos ejes. ¿Cuánto me daría? 0.96. 0.96. ¿Positivo o negativo? Positivo. No. No, No, sería negativo. Sería negativo. Porque Sería también negativo. está debajo del... Está debajo. Recuerden que el signo me lo da los ejes negros. ¿Cuánto me da entonces este producto? Menos 52.10. No, es positivo. Es positivo, efectivamente. 52.10. ¿Por qué me da positivo? Porque este se eleva al cuadrado. Una vez que el menos 96 está elevado al cuadrado, me da positivo. Por el 56.54, entonces me da este 52.10. ¿Cuánto me da entonces este? ¿De dónde había salido el punto 96? A ver, nada más déjeme copiar el área. Total vale 29.55. Entonces, de una vez me lo voy a traer para acá. Perdón, ¿cuánto me dijo? Quería saber de dónde había salido el punto 96. Es que me perdí un poco. El punto 96 es la distancia que hay entre el eje naranja horizontal, el eje X naranja y el eje X negro. Note que tiene dos distancias. Gracias. ¿Ya vio cómo? No aparece esta de aquí, pero esta de aquí vale 2.55. Entonces es 3.51 menos 2.55 es este. Y menos 96 porque está debajo del eje negro. ¿Cuánto me da esto entonces? $194.4. 194.4. Bueno, entonces, pues, ¿quién me dice de una vez cuánto vale el momento de inercia en dirección X? Noten que ahora las unidades serían pulgadas al cuadrado, porque en este ejercicio pues cambiaron las unidades. En los anteriores habíamos estado trabajando con milímetros, pero aquí en este ejercicio pues de repente me pusieron pulgadas al cuadrado y bueno, pues sin problema, ¿no? Nada más indico que las unidades son pulgadas al cuadrado, a la cuarta. $54.95. ¿Este es 54.95? Sí. A ver, con muchísimo cuidado, ¿cuánto es el momento de inercia del semicírculo con respecto a su eje Y? ¿Usamos el de la tabla? El X no lo pudimos usar. ¿Se acuerdan que subirlo de aquí al centroide era no usar este valor, sino usar .1098 R cuarto? Pero les pregunto si este eje Y de la figura es centroidal o no. Sí. Sí, entonces en dirección Y no tenemos que ajustar nada porque en dirección Y el eje sí es centroidal. Entonces vamos a usar el 1/8 de pi por R cuarto. Entonces sería 1/8 es .125. Bueno, vamos a ponerle pi pues por R cuarto. ¿Cuánto es el R? 6. Por 6 a la cuarta. Pero noten que me falta el 8.
O bueno, o más bien dividir entre el 8, ¿no? Entonces, ¿cuánto me sale el momento de inercia del semicírculo con respecto a su eje Y? 508.94. 508.94. El área pues es la misma de arriba, 56.54. A ver, con mucho cuidado, ¿qué distancia horizontal separa el eje Y naranja del eje Y de negro de toda la placa compuesta? 0. 0. Entonces este es 0 y este entonces es 508.94. ¿Quién me dice entonces cuánto es el momento de inercia en dirección con respecto al eje Y de la placa, o bueno, de la figura esta compuesta? 346.94. 346.94. A ver, no voy a sacar el radio de giro, pero si sacar el radio de giro, ¿cómo lo haría? Por ejemplo, con respecto al eje X, ¿cómo sacaría el radio de giro? ¿Cómo dijimos que saca el radio de giro? Pues son estas expresiones, ¿no? Ya tengo el IX, ya tengo el A. Entonces, pues nada más de la tabla que acabamos de sacar, sustituyo los valores correspondientes y saco el radio de giro con respecto a X y el radio de giro con respecto a Y. Entonces ya no lo voy a hacer, pero creo que debe quedarles bastante claro cómo se saca el radio de giro. Bueno, hagamos un nuevo tipo de problemas. Otra vez es saque el momento de inercia de esta sección compuesta. Noten que me están diciendo que con respecto a ejes centroidales, y ya la figura reconoce que yo podría sacar de gratis los ejes centroidales. ¿Están de acuerdo? Es muy probable que si yo en el examen les pongo una figura, no les voy a poner los ejes centroidales. Pero si ustedes se ponen a calcular los ejes centroidales, estarían cometiendo un gran error. Porque ustedes podrían decir que esos son los ejes centroidales sin haber hecho absolutamente ningún cálculo. Porque ambos representan ejes de simetría, tanto en dirección horizontal como dirección vertical de la figura. Entonces, pues noten, ¿no?, que esa sería una posibilidad, que yo les diera una figura muy compleja como la que aparece ahí, pero que ustedes no tengan que calcular el eje centroidal. Noten que en todos estos problemas siempre ha habido por lo menos un eje de simetría. Entonces, ojo que tienen, antes de empezar a hacer nada, tienen que reflexionar si pueden encontrar un eje centroidal de gratis. Bueno, ahora, noten, dicen que estas vigas raras que están aquí tienen un perfil W200 por 35.9. Lo que sí pueden ver es una placa muy normal acá abajo, ¿no? Esta placa mide 201 de base y 6 milímetros de alto. Entonces esta placa pues es un rectángulo y no me debe quedar ninguna duda de si yo podría manejar este rectángulo o no. Sin embargo, me dicen que hay dos perfiles W200 por 35.9. Lo primero que tengo que entender es que esto en realidad es un cuerpo compuesto o un área compuesta por cuatro porciones. Dos porciones pues son muy identificables, que son las placas rectangulares, una porción rectangular aquí en la parte de abajo y una porción rectangular en la parte de arriba. Estas porciones que están aquí es como una H, no sé si ven que es como una H. Estas porciones nosotros las fabricamos, se fabrican y se comercializan. Ahora, pues con esas porciones precisamente se fabrican los edificios de acero. Pero hay catálogos con las propiedades de estos perfiles. Noten que acá dice que estas formas, este perfil son tipo W. Noten que también hay perfiles tipo S. Noten que también hay perfiles tipo C. Y también como perfiles en forma de L. A estos perfiles en forma de L les llamamos ángulos. A estos les llamamos canales.
casi en México, por ejemplo, usamos mucho los ángulos, usamos los canales y también usamos los perfiles tipo W. En México casi no usamos perfiles tipo S. Pero noten que en el ejercicio me están diciendo que yo tengo un perfil W200. A ver, voy a copiar esto para llevármelo al ejercicio, ¿no? Para no estar yendo y viniendo a la tabla. Entonces sencillamente voy a tomar esta parte y me lo voy a traer aquí a la... Entonces, uy. Noten que me están diciendo en el ejercicio que tengo un perfil 200 por 35.9. ¿Lo encuentran ustedes ahí en la tabla? ¿Pueden ver dónde ahí está este 200 por 35.9 en la tabla? Al final de los acá está. marcados. Noten que ya me da el área, ¿lo ven? Ya no la tengo que calcular, ya sé. Pero, ¿qué tendría de diferente el perfil aquí en el catálogo y el perfil como yo lo tengo en la figura? ¿Invertido? Está girado 90 grados, ¿sí? Entendí perfectamente lo que me dijo, pero digamos decirlo de forma formal, está girado 90 grados. Entonces, no sé si ven que también tengo sus dimensiones. De alto mide 201, o sea, de alto mide 201 y de ancho mide 165. Entonces, noten que si yo tuviera cualquier otro perfil también podría saber la altura. Noten que este 201 pues es este 201. ¿Sí lo ven? Porque el perfil está girado. ¿Cuánto valdría esta dimensión del perfil? ¿Quién me dice? No me lo dicen en la figura, pero yo de la tabla lo puedo sacar. ¿Cuánto valdría la altura aquí en dirección vertical de este perfil acostado? 165. Ok. Y tengo el momento de inercia, no sé si lo ven, en X. Y tengo el momento de inercia en Y. Nada más que estos momentos de inercia valdrían cuando el perfil está derecho. ¿Qué creen que pase cuando lo gire 90 grados? ¿Qué pasará con estos momentos de inercia? ¿Se van a intercambiar? Se intercambian, exactamente. Entonces, si los perfiles los tuviera al derecho, tal como viene en la figura, pues este sería su momento de inercia en X de 34,4 y este sería su momento de inercia en Y. Pero como el perfil está acostado o girado 90 grados, lo que yo tengo que hacer es intercambiar mentalmente estos valores. Ahora este va a ser el momento de inercia en X y este va a ser el momento de inercia en Y. Bueno, pues ¿qué creen? Que toda la información que yo requería para poder resolver este problema, pues está aquí en esta tabla. Entonces, pues me la voy a ir cargando conmigo en el resto del ejercicio para poder sacar toda la información que yo requiero. Ojo que no tuvimos que calcular los ejes centroidales porque teníamos ya dos ejes de simetría. Les pregunté que cuánto valía esta figura, esta altura, y ustedes ya me dijeron que valía 165. ¿Cómo supo su compañero que valía 165? Porque si el perfil está orientado en la dirección tal como está aquí en la figura, su alto vale 201 y su ancho vale 160. O sea, esta valdría 201 y esta valdría 165. Pero si lo acuesto o lo giro, pues intercambio las dimensiones. Ahora este es 201 y ahora este es 165. Entonces, con esta figura yo puedo entender cuánto vale este. Y este valor pues es muy importante, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que pues resolvamos, ¿no? Todo ya lo tenemos en las tablas. Vamos a empezar con los rectángulos verdes. Noten que ustedes me dijeron que esta distancia vale 165. Entonces, pero vamos a copiar esta distancia. Pero eso es nada más como la altura del perfil, ¿eh? Es esta distancia que está aquí. Ahora, a ver, vamos a hacerlo de siempre. ¿Están de acuerdo? Vamos a trabajar las dos placas verdes de manera simultánea. ¿Creen que podemos sacar el momento de inercia con respecto a los ejes centroidales de esa placa verde? ¿Cómo se sacaría? ¿Quién me dice la fórmula? Es un rectángulo, ¿no? Al final de cuentas. ¿Cómo se saca
el momento de inercia con respecto a ejes centroidales de un rectángulo? Base por altura al cubo sobre 12. Exacto. Ahora, noten, a ver, aquí está muy encimada la figura porque puse los ejes centroidales verdes, pero aquí está el rectángulo. Es igualito al rectángulo verde de acá. ¿Cuánto es la base de este rectángulo? 201. ¿Sí? ¿Y cuánto es la altura de ese rectángulo? 6. Ok, bueno, entonces dígame cuánto vale el momento de inercia con respecto a eje centroidal. $3,618. 3.618. ¿Y creen que podamos calcular el área de esa placa verde? Sí. ¿Cuánto? ¿Cómo la calculo? Base por altura. Pues sí. 201 por 6. ¿Cuánto vale el 1,206. 1206? Ok. A ver, con muchísimo cuidado. Voy a quitar el eje centroidal verde. Noten que este eje pasa por el centroide, ¿no? Quiero ubicar el centroide de la placa verde. ¿Cuánto vale la altura desde el eje X negro hasta el centroide de la placa verde? 165. 165 es nada más hasta el borde de este perfil. 171. 171 vale 6. Me voy pero a la otra lado de la placa, no sé si ven. Quiero el centro. 168. Es 168. Porque el centroide de esta placa está a la mitad de 6. Entonces son el 165 al borde de la placa verde más 3 a su centroide. Bueno, pues está muy amontonado aquí, pero ese pasa por el centroide de la placa verde. Y eso es lo que siempre hacemos. Este momento de inercia viene respecto al centroide de la placa verde. Ahora, ¿quién me dice qué hago aquí? ¿Cómo saco este valor? Va a ser un número grandísimo. ¿Quién me da? Me salió 34 millones. Ajá. 34 millones, 38,144. 34 millones 38 mil 144. A ver, todos lo pueden revisar. Es el 168 al cuadrado por el 1206. A ver, aplicando teorema de ejes paralelos, ¿cuánto me da ya el momento de inercia? Ya no respecto al centroide de la placa verde, sino con respecto al centroide de toda la figura. $34 millones. ¿Qué más? 38.144. 34 millones, 38 mil. No. 34 millones 41,762. 762. Ahí está. Noten que están saliendo números muy grandes, pero esos son los números que salen porque está en milímetros esto. Yo aquí puedo pasar en centímetros, y manejar centímetros, nada más, pero pues respetemos los milímetros de la figura. A ver, les pregunto si el momento, este es el momento de inercia de la placa verde de acá arriba. ¿Cómo ven el de la placa verde de acá abajo? ¿Cambiará? No. Sería lo mismo, pero sería negativo, ¿no? No, porque contribuye. Lo que sería negativo no es ni el momento de inercia ni el área. ¿Qué sería negativo? La distancia que La hay distancia. entre los... Esa sí sería negativa porque está por debajo. Acuérdense que quien me da los signos son los ejes negros, ¿no? Entonces, menos 168. ¿Están de acuerdo que esto me va a dar igualito? Entonces, pues lo pongo igualito. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en dirección Y. Entonces, quiero que me ayuden a llenar esto, pero ahora en dirección Y. ¿Cómo cambiaría esto? ¿Qué cambiaría de esta cuenta?
El 201 estaría en cubo. Ok. Y entonces, pues este es un número que ya va a ser mucho más grande que el que nos salió antes. ¿Cuánto sería? $4,060,300.5. 60,000 300.5. 300.5. Híjole, vamos a hacer un poquito más grande esta para que nos... Ahí está, para que quepa bien. El área es el mismo, ¿están de acuerdo? A ver, con muchísimo cuidado, ¿cuál es la distancia entre el eje centroidal Y, verde, de la porción, con respecto al eje centroidal Y de toda la figura compuesta? 0. Sí, entonces este es 0. Y entonces, pues este número que está aquí, pues tal cual sería este. Ok. Bueno, me podrán entender sin mayor trámite que este sería exactamente igualito. Y ahora nos toca ir, pues ¿qué creen? Que nos toca ir con los perfiles estos. Entonces son dos perfiles, aquí los tenemos como W1 y W2. Entonces pues vamos a trabajarlos. Vamos a quitar esto de aquí para traer ya la información Bueno, no puedo mover pues no sé por qué. Ahí está. Ya. Bueno, a ver, con mucho cuidado, y voy a traer, necesitamos ubicar los ejes centroidales de las porciones estas raras, pues estos perfiles W que están girados 90 grados. Si este perfil valiera 165 de alto, ¿en dónde andaría metido el centroide? Noten que el perfil es simétrico. ¿Cuánto sería esta distancia? De 82.5. ¿Y cómo sacó ese 82.5? La mitad, ¿no? Noten que estas figuras, aunque están muy complejas, bueno, no es una I, y si la acuesto es un H, ¿no? Pero noten que aunque yo la tengo aquí muy compleja, claramente son simétricas. Entonces el centroide pasa por la mitad de su alto y por la mitad de su ancho. Y entonces yo no tengo que hacer ningún cálculo para saber que el centroide está aquí, a la mitad de 165 y la mitad de 201, pero este eje ya pasa por la mitad de 201. Entonces ahí está. A ver, ¿de dónde saco ese momento de inercia en X? ¿Quién me dice? ¿De la tabla? De la tabla. De la tabla. Entonces, a ver, voy a volver a volar un pedazo aquí de la tabla. Y que ustedes me ayuden a ponerlo. Ahí está. A ver, noten que estoy aquí tratando de poner primero el momento de inercia. En la tabla de arriba estoy tratando de poner el momento de inercia con respecto al eje X. ¿Cuál de estos uso? Dice que este es el momento de inercia con respecto al eje X, 34,4, pero por 10 a la 6, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que son 34,400,000. Y este es también por 10 a la 6, son 7,640,000, pero tengo 34.4, 764. 764. Efectivamente, uso el 764 porque hubiera usado el 34.4 si el perfil hubiera estado al derecho. Pero así como ustedes vieron que intercambiamos estas dimensiones porque el perfil está acostado, pues también tenemos que intercambiar los momentos de inercia. Entonces, este sería 7,640,000 con respecto a eje centroidal. Noten que la tabla, ven cómo el IX y el IY vienen testados. Quiere decir que es con respecto a los ejes centroidales. Noten que sé que es 7,640,000 porque dice que el IY tenemos que multiplicarlo por 10 a la 6. Entonces, pues si yo hago esa multiplicación me da esto. El área, ¿de dónde la saco?
Igual de la tabla. ¿Y quién me dice cuánto vale? 4.550, creo, dicen. No, es 4.580. Creo que está muy chiquita. Pero bueno, ya tienen la tabla, ¿no? Sí, ustedes la pueden ver con detalle, sería 4.580. Ok, ¿y a qué distancia Y? ¿Qué distancia en dirección X separa al eje centroidal azul, que sería el de la porción, del eje centroidal negro de toda la sección compuesta? 82.5. Ok, y entonces ¿cuánto me da esto que está aquí? Que también serán varios millones, ¿no? 31 millones Ajá, 172 mil ajá. 625. ¿Cuánto? 625. 625. ¿Y quién me dice cuánto vale este? $38.812.625. Ok, a ver, no les quede duda, y porque no les quiero quitar tanto más tiempo, que todo es igual menos una cosa, para el perfil W de abajo. La distancia. La distancia es negativa. Eso, pero están de acuerdo que no tiene ningún impacto. Bueno, ¿quién me dice cuánto es el área total de mi perfil? $11.572. ¿Y quién me dice? Noten que estaría en milímetros cuadrados, ¿no? ¿Y cuánto es este momento de inercia ya de toda la sección completa con respecto a los ejes centroidales, tal como me lo está pidiendo el problema? ¿Cuánto me daría mi 145.708.774. A ver, 145 millones, espérame. 708.000. 708.000. 774. 774. Nada más que no es el que quería, este es el que quería. Ok. Ahora, ¿qué pasa si me piden el radio de giro? ¿Se acuerdan que el radio de giro en dirección X es este momento de inercia, raíz de este momento de inercia entre esta área? Entonces, pues así, ya no lo voy a calcular, pero si yo les dijera, a ver, dame el radio de giro en dirección, con respecto al eje X, sacan raíz de 145.708.774 entre 11.572 y lo que le salga es el radio de giro. Bueno, ya llené el momento de inercia con respecto a la dirección X. Noten que ahora quiero llenar la tabla, pero ahora con el momento de inercia en la dirección Y. ¿Qué número pongo acá? ¿Quién me dice? Lo tengo que sacar de la tabla. Acuérdense que 34.400.000. Exacto, 34.400.000. Si ven de dónde lo sacó su compañero, es este. Pero ustedes me dirán, no, vea, pero ese no es el Y, es el X. No, pues quedamos que si acostamos el perfil, si lo giramos 90 grados, tendríamos que intercambiar estos dos. Entonces, así como pusimos el 764 acá arriba, pues ahora este 34.4 lo tenemos que poner abajo. El área, no sé si ven que es la misma. Yo voy a borrar esta porque ya no la vamos a necesitar. Vale 4.580. ¿Qué distancia separa? ¿Qué distancia horizontal separa al eje Y azul de la porción con el eje Y negro de toda la sección compuesta? 0. Sí, 0. Y entonces este 34 lo tengo acá. Pues júrenlo que ese es exactamente los mismos datos del perfil del otro perfil. Entonces, ¿cuánto me da mi momento de inercia en dirección Y? ¿Perdón?
¿Cuánto me da mi momento de inercia en dirección Y? 76.920.601. 76.920.000 20.601. 600. Bueno, ¿y quién me dice a a ver, jóvenes, alguien trae un micrófono ahí que está estorbando mucho con la clase, le pido que lo apague, por favor. ¿Qué unidades tendría? Milímetros. Milímetros cuartos, porque pues así estaba el ejercicio. Bueno, pues para los que todavía tengan tiempo, hagamos el último ejercicio de todo el curso. Para los que no, pues acuérdense que pues, lo vamos a terminar y lo vamos a subir al YouTube con el resto de la sesión de hoy. Bueno, este es el último ejercicio, no tiene ni número de problema, es un ejercicio extra que vamos a resolver, nada más para ilustrar. Noten que ahora no tenemos una sección W. ¿Cómo dijimos que se llama este tipo de sección? Ángulos. Es un ángulo. Entonces tenemos que ir a la porción de ángulos de la tabla. Perdón, noten que tienen dos tablas casi igualitas. Déjenme hacer. Esta es una tabla y esta es una tabla que es la que acabamos de usar y esta es la otra. Están casi igualitas, no sé si lo ven, traen los mismos perfiles casi de hecho, pero ¿qué dirían? ¿En qué se distinguen estas dos tablas? No sé si ven que estas están en milímetros y la siguiente en qué está. En pulgadas. Sí, entonces cuando nos den el ejercicio en pulgadas, pues seguramente nos van a dar los perfiles de esta tabla y entonces por eso yo voy a copiar esto. Entonces, a ver si encuentran el perfil del ejercicio aquí en la tabla, el ángulo. Si encuentran el ángulo que nos están pidiendo aquí dentro de los que están aquí en la tabla. Sí, es el penúltimo, ¿no? Es el penúltimo, si lo ven, L5 por 3 por 1,5, L5 por 3 por 1,5. Bueno, entonces todos los datos que tengamos que sacar los vamos a sacar de este penúltimo renglón. Si se acuerdan, según el enunciado, este es el área. Este es el momento de inercia en dirección X y este es el momento de inercia en dirección Y. Noten que el ángulo no está girado, ¿lo ven? Digo, no está girado no está girado 90 grados. Entonces, no tenemos que... para que tuviéramos que girar las propiedades, el ángulo tendría que estar acostado así, ¿no? Pero no está acostado así, está conforme a la orientación original de la tabla. Entonces, en este caso, pues no vamos a tener que hacer ningún giro como hicimos en el ejercicio pasado. Bueno, mantengamos por aquí en algún lado. Noten que yo, si hago cálculos para sacar los dos ejes centroidales, me estaría equivocando. Porque no sé si ven que el eje centroidal en Y ya lo puedo encontrar porque es un eje de simetría. Ojo que me ponen aquí el centroide, pero no me dicen dónde está. Ven como en el eje X me dicen que quieren el eje centroidal, pero no me dicen dónde está. Pero yo sé calcular ejes centroidales, no necesito que me digan. Entonces el primer paso del ejercicio pues es sacar dónde está este centroide. ¿Qué tan arriba con respecto a la base está el eje centroidal de toda la figura? Como siempre, y este es como el tercer ejercicio en que lo hacemos, pues si yo no sé dónde está este eje centroidal, necesito trabajar con un eje temporal. Ese eje temporal, como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, lo vamos a poner en la base de la figura compuesta. Noten que si ven en detalle, pues tenemos tres porciones. Mi sección compuesta está hecha de 3 porciones. Un rectángulo verde, ¿lo ven? ¿No? Ahí está, el rectángulo verde representa una placa que está ahí. Y luego 2 ángulos. A ver, pues vamos a entrarle al asunto de sacar
pues dónde está el centroide, ¿no? A mí no me dicen esta distancia, yo la tengo que sacar. ¿Puedo sacar el área de la placa verde? Sí. ¿Cómo? Sería 10 por .5, ¿no? Sí. Y que serían 5. Noten que serían pulgadas. No voy a llevar cuenta de las unidades. A ver, con muchísimo cuidado, ¿dónde estaría el centroide de esa placa, verde con respecto al eje rojo que pusimos en la figura? 0. No estaría 0. Punto 25, ¿no? Punto 25. A punto 25, exacto. A la mitad, ¿no? Pues aunque sea muy delgadito, tiene una dimensión. Y yo sé que el centroide de un rectángulo está a la mitad de su altura. Entonces, si la altura es 0.5, el centroide está a 0.25. ¿Y dónde está entonces este? Perdón, ¿cuánto vale eso? 1.25, ¿no? Sí. Ok. A ver, el área de los ángulos, ¿de dónde la saco? De la tabla. Ok, a ver si se acuerdan. Podremos ir a la tabla, pero ¿se acuerda alguien cuál es la columna que corresponde al área? Es la segunda, ¿no? Esta. Entonces, a ver, con base en eso, ¿quién me dice cuántas pulgadas cuadradas tiene nuestro ángulo? 3.75. Ok, y son dos igualitos, pues les voy a poner 3.75. A ver, noten que yo tengo que ubicar la distancia esta. Estaría aquí a Y testada. Si lo ven que aquí con respecto a la base del triángulo me dicen que el centroide está a Y testada. ¿De dónde saco este Y testada? De la tercera columna. No, de la columna. De una columna, miren, ya la verdad es que yo ya no sé ni de cuál. Vamos a ver de cuál columna. Si ustedes ven, la Y testada está aquí, ¿la ven? Es esta columna. Es esta. Entonces, si me bajo a mi ángulo, no sé si ven que la Y testada... Por cierto, acá está el área, ¿no? Para que no tengan duda de que el 3.75 que tomamos viene en la columna de área. La Y testada, ¿cuánto vale para nuestro ángulo según esta tabla? 1.75. Exacto. Entonces, pues regresamos a nuestra figura y le ponemos el 1.75. Y si se fijaron, pues ese 1.75 acá lo tenemos, nada más que no sabíamos que era este. ¿Cuánto vale esto entonces? 6.56. 6.56 y este. 6.56 igual. Ok, y entonces ¿cuánto es el área total de mi placa? Serían 12.5, propio. 12.5. ¿Y cuánto sería el AIYI total de mi placa? ¿Cuánto? 14.37. Me dijo 14. 3.75. Pero este es 14.37, ¿no? Ah, sí, no, bueno, sí. ¿Y este me dijo cuánto vale? No, la Y vale 3.75. Ok. No, espérese. No, espérese, porque... Ya aquí ya no puse las cuentas, ¿no? Pero acá pongo 14.37 entre... no es 1.375, no es mucho más chiquito. Es 1.1496. Ese sí me suena. 14.37 entre 12.5. ¿Cuánto me dijo? 1.1496. 1.14, le voy a poner 1.15. Estaría en pulgadas, ¿están de acuerdo? Sí. Bueno, pues entonces ya sé dónde está mi centroide. Y esto lo hemos hecho un montón de veces. 1.15. Entonces, ahora sí, pues ya me voy a ir a trabajar y a sacar los momentos de inercia. Nada más que me voy a copiar este 1.15 para llevármelo a las láminas posteriores y que tengamos muy presente este valor.
A ver, vamos a trabajar primero con la lámina, con la porción verde, con el rectángulo verde. Noten que ya tenemos ubicado, ya tenemos ubicado el eje centroidal de toda la figura. ¿Cuánto vale el momento de inercia de mi placa verde? ¿Quién me dice? ¿Cómo se saca? Base por altura al cubo sobre 2. Ok, y entonces poniéndolo en números, base, 10 altura, 1.5 cuadrado al cubo. El cubo. Por cierto, ya tengo los exámenes calificados. Vuélvanme a mandar un correo para solicitármelo. ¿Cuánto me da eso? Ah, no, perdón, sobre 2. ¿Cuánto me da entonces mi momento de inercia de 0.1041? 0.1041? El área ya la tenemos. La calculamos aquí, vale 5. A ver, con muchísimo cuidado, ¿qué distancia en dirección vertical separa mi eje X verde de mi eje X negro? Noten que con respecto a la base, el eje de X verde está... 0.9. Ok, 0.9. ¿Positivo o negativo? ¿Quién me dice? No importa. Negativo. Negativo. Sería negativo porque está por debajo del eje X negro. ¿Cuánto me da esto entonces? ¿4 punto qué? 0.5. 0.5. ¿Y entonces cuánto? ¿4.15? 4.15. 41. 4.1541. 1541. Ok. Ya tengo la placa verde en dirección con respecto al eje X. Ahora va la placa verde con respecto al eje Y. ¿Qué cambia acá abajo? La distancia. Bueno, y las dimensiones, ¿no? El cubo cambia de lugar. ¿Cuánto? Una vez que tomo que cambió el cubo, ¿cuánto me queda? 41.66. 41.66. El área sigue siendo la misma. ¿Cuánto vale esta distancia? 0. Ok, esta también vale 0 y entonces este vale 41.66. Pues ya casi acabamos. Nos faltan los ángulos. Entonces venimos acá y pues vamos a calcular las propiedades de los ángulos. Ay, chihuahuas. ¿Qué hice? Híjole, es que está... Bueno, de modo lo voy a poner así porque... A ver, con mucho cuidado. ¿De dónde sacamos esta propiedades de los ángulos, De la tabla. Ok, pues nos venimos con la tabla. La voy a poner aquí a la mitad. Noten que el ángulo que estoy aquí trabajando tiene exactamente la misma orientación del ángulo de la tabla. Entonces no tengo que intercambiar nada como en el caso pasado. Acuérdense que este número, pero eso sí voy a ir a la tabla como para que lo recuerden. Acuérdense que este número, este IX y este IY, perdón, estos no vienen multiplicados por nada, ¿lo ven? En la tabla de milímetros eso venía por millones, pero no sé si ven que esto, no viene multiplicado por nada. Entonces, estos números que están aquí son los momentos de inercia, pues tal cual. Entonces, ¿cuánto me da este momento de inercia con respecto al eje X?
9.45. Ah, Chihuahua. ¿Cuánto me dijo? 9.45. Sí, perdón. 9.45. Este es el ángulo que estamos trabajando. A este 9.45. De una vez voy llenando el otro, también 9.45. ¿Qué área tienen que damos? 3.75. ¿Y cuál sería la distancia Y que separa a mi eje centrodal? Esta azul ya la tenemos, ¿eh? Noten que esa distancia azul, ¿dónde la sacamos de la misma tabla? Entonces esta distancia azul vale 1.75. Entonces, a ver, con mucho cuidado, ¿cuál es la distancia Y que separa? Esta ya la tenemos también. ¿Cuánto vale esta? Esta vale 1.15. No está a escala, el 1.75 debería estar mucho más arriba, pero bueno, lo puse mal, ¿no? Pero no se fijen, a ver, de la base de la figura hasta el eje azul hay 1.75 y de la base de la figura al eje negro hay 1.15, entonces ¿cuánto es esta distancia? 0.6. ¿Y positiva o negativa? Negativa. Negativo. ¿A dónde está el eje azul? ¿Por arriba o por abajo? Por arriba. Y cuando algo está por arriba con respecto a Es un positivo. eje, es positivo. Acuérdense que el que da el signo es el eje negro. Si las cosas están por arriba del eje negro, es positivo. Si están debajo del eje negro, es negativo. ¿Cuánto me da entonces este? ¿Y cuánto me da esto entonces? 9.8, ¿no? 10.8. 10, perdón. Sí, 10.8. ¿Y cuánto sería el momento de inercia total del de en dirección X? Uy. Acho. 25.75. 25.75. Esa es la otra, es la de inercia. 25.75. Ya aquí esta área ya la habíamos calculado antes. Entonces, si yo les preguntara el radio de giro con respecto al eje X, sería raíz de 25.75 entre 12.5. Y eso lo haríamos. Ok. Bueno, entonces ya llené la parte X de la tabla. Voy a subirla. Híjole, ¿cómo subo esto? Espérenme tantito, porque... Ya. Ya, ni modo. Ah, caray, ¿por qué no tengo llenada la parte de abajo? Bueno, no sé por qué esta parte no está llena. Ah, no, pues es la que estamos llenando, perdón. A ver, ¿cuál es el momento de inercia en Y de los ángulos? 258. A ver, no, ¿de dónde? ¿Por qué? 250, perdón, sí, 258, perdón, sí. Es que nada más le oí 58, 258, es cierto. El área sigue siendo 375. A ver, con mucho cuidado, porque ¿cómo sabemos cuánto vale esta distancia? Noten que entre el centroide en dirección Y y el lado del triángulo hay una distancia X. ¿Esta de dónde la leemos? ¿Quién me dice? De la tabla también. De la tabla. Es esta, ¿no? Digo, tranquilamente podemos revisar. No era esa. Este es el X testado, no sé si lo ven. Vale para nuestro ángulo, vale, no sé si ven que .75. Entonces ya estamos a punto de terminar. Este vale .75. Pero ojo que esa no es la distancia que me interesa, ¿eh? La que me interesa es la que me separa
mi eje Y centroidal azul de mi eje Y de toda la figura. ¿Cuánto sería esta distancia? Perdón, pero es que le estoy tapando una distancia. Acuérdense de este punto 75. Miren, 3.75. esta distancia es de 4,5. Y luego si le quitamos el punto 75 es el 3,75 que dice su compañero. ¿Y esta distancia de cuánto sería? ¿Sería la misma para el otro ángulo que está enfrente? Perdón, ¿esta a qué signo tiene? Negativo. ¿Y la del ángulo de enfrente? Positiva. Ok. ¿Este producto cuánto me da? $52.73. 52.73 y por las mismas razones 52.73. ¿Cuánto me da entonces ahora este? $55.31. ¿Y cuánto me da mi momento de inercia en Y total? $152.30. 152.30 y 8. No, sería 152.28. 152.28. Y ya saqué el momento de inercia en dirección Y. Y si quiero sacar el radio de giro en relación al eje Y, o con respecto al eje Y, sería raíz de 152.28 entre 12,5. Bueno, pues este fue el último ejercicio de este curso. El viernes no los veo, pero el lunes sí, no para clases, sino para asesoría de la tarea 8 y tutoría del tercer parcial.